Señor, queremos darte muchas gracias por este día. Gracias, Dios, por la oportunidad que tú nos das de estar aquí reunidos en tu nombre para estudiar tu palabra. Y gracias, Padre, por este tiempo precioso en el que podemos disfrutar del compañerismo entre nosotros. Podemos también, Señor, aprender de ti. Te pedimos que tú guíes este estudio en el nombre de Cristo Jesús, para su gloria. Amén. Hoy vamos a hablar de 3 reposos. ¿Ok? Y para empezar, lo que primero que me gustaría es explicarles de qué se trata la palabra reposo. ¿Qué piensan ustedes cuando hablamos de reposo? Descanso, ¿qué otra cosa? Sí, paz, estar tranquilos, ¿verdad? Estar en reposo, ¿verdad? O estar no haciendo nada, ¿verdad? Así los atletas, por ejemplo, les miden el pulso en el reposo, ¿verdad? Cuando están sin hacer nada. Bueno, cuando tú y yo hablamos del reposo, estamos hablando de una actitud en la que Dios quiere que aprendamos a vivir. Una actitud de paz, efectivamente, de tranquilidad, donde le permitimos a Dios que haga las cosas en nuestra vida que son más importantes. Los seres humanos no hemos sido diseñados para vivir con una carga de presiones encima, ni para vivir con el estrés que normalmente vivimos. Y quiero decirte que esto es algo que una y otra vez tú y yo tenemos que recordar. Por ejemplo, yo tengo la tendencia a hacer más cosas de las que debo. Esa es la realidad. Entonces, si tú me dices que puedo hacer 3 cosas, yo seguramente estaré buscando la cuarta. Esa es la realidad. Eso es parte de mi personalidad y probablemente también de la tuya. Y eso generalmente hace que nos estresemos un poco de más, o que reposemos un poco de menos, o que descansemos menos de lo que tiene que suceder. Tú sabes que yo tenía varias semanas que había estado súper ocupado, esa es la verdad. Pero súper ocupado, quiero decirte, yo empiezo mi día a las 5 de la mañana. Y había estado terminando realmente muy tarde todos los días y con muchas cosas que hacer. Y si tú me hubieras preguntado el viernes, ¿cómo te sientes? Te hubiera dicho, pues muy bien. Pero sucedieron ciertas cosas que hicieron que ayer tuviera que descansar. O sea, prácticamente me cancelaron el estudio que iba a dar, me cancelaron una reunión que tenía después, me cancelaron la siguiente. Y dije, ok, está bien, clarísimo, a descansar, ¿no? La verdad es que a algunos de nosotros, o a todos, nos cuesta mucho trabajo reposar. Y en muchas ocasiones, tú y yo estamos viviendo una vida que no debemos vivir, porque estamos, en lugar de permitiéndole a Dios que haga las cosas en nuestra vida, lo que estamos haciendo es trabajar nosotros, hacerlas nosotros. En pocas palabras, estamos haciendo de Dios. Estamos tomando un lugar que no nos corresponde y estamos dañando nuestra vida y en muchos casos incluso nuestra salud. ¿De acuerdo? Bueno, hoy vamos a estar hablando del reposo, pero es curioso, Dios utiliza 3 ejemplos específicos sobre el reposo para que tú y yo aprendamos esta gran verdad. La Biblia nos habla de 3 reposos en particular. Primero nos habla del día de reposo, después nos habla del reposo eterno de los santos y después por último nos habla del reposo de la fe. Hoy vamos a hablar de estos 3 reposos porque están íntimamente ligados. Para que tú y yo podamos aprender a reposar, vamos a tener que entender estos 3 reposos. Vamos a empezar con el primero. Dios instituyó para el pueblo de Israel lo que se llamó el día de reposo. Este día de reposo tenía ciertas características y estaba enfocado a que el pueblo de Israel dejara de trabajar un día a la semana. Hoy en día esto nos parecería poco, estamos acostumbrados a 2 días. En fin, tenemos otra situación. Pero si al pueblo de Israel no le hubieran dicho que parara, hubiera trabajado los 7 días de la semana. Y muchas veces, si a ti y a mí no nos dicen que paremos, de todos modos vamos a estar 7 días trabajando. Hay algo interesante que Dios le dijo al pueblo de Israel. Quiero instituir un día en el que no hagas nada de lo que haces normalmente y que lo dediques exclusivamente para mí. ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios quería que un día no hicieran ninguna de las actividades? No voy a decir que no hicieran nada, lo hacían lo más importante, pero que no hicieran ninguna de las actividades que normalmente hacían. Básicamente porque Dios quería hacerles entender que todo lo que ellos hacían todos los días solamente dependía al final de Dios. Déjame te explico de qué estoy hablando. Muchas veces tú y yo pensamos que salimos adelante en la vida porque somos muy trabajadores, somos muy competentes, somos muy capaces, porque hacemos muchas cosas, porque tenemos amistades, relaciones, porque estudiaste aquí, estudiaste allá. Eso es mentira. Dice la Escritura, Dios bendice a quien quiere bendecir.
Y Dios te saca adelante o te da lo que necesitas solamente por su fidelidad y por su misericordia. Ni siquiera porque tú lo merezcas, sino solamente por su fidelidad y por su misericordia. Entonces me vas a decir, oye, entonces ya dejo de esforzarme, ya no trabajo mucho. No, 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 no. Tú tienes que hacer lo que te corresponde, pero tienes que entender que no es por tu trabajo, que no es por lo que tú haces, que no es por la calidad de tu vida, que no es, sino es por la bendición de parte de Dios. Y Dios te quiso enseñar esto al pueblo de Israel de una forma muy especial. Sí, sí, trabaja todos los días, pero un día no vas a trabajar. No vas a preparar comida. Es más, en el desierto les dijo, y ese día no vas a salir tampoco a buscar el maná. ¿Te acuerdas del maná? Este alimento sobrenatural que Dios le dio al pueblo de Israel. Dice la escritura que cuando ellos se quedaban con el maná de un día para otro, se echaba a perder. Sin embargo, la dotación del sábado, o del viernes en este caso, era un poco diferente, porque la dotación del viernes sí duraba 2 días, para que de esa manera ellos no tuvieran que salir siquiera de sus casas el sábado a recoger el maná. Y Dios les dijo, voy a enseñarte que el que te bendice soy yo, que el que te prospera soy yo, que el que te sustenta soy yo y no tú, con todos tus esfuerzos y en todas las cosas que tú hagas. Y quiero que me dediques un día entero para que de esa manera te concentres en quien da la bendición y no en las bendiciones. Te voy a decir cuál es el problema muchas veces que tenemos los cristianos. Estamos más preocupados por las bendiciones que por el que bendice. Estamos más preocupados por las cosas que Dios nos da que por Dios en sí mismo. Y empezamos de esta manera a confundirnos por completo. Y empezamos a hacer un ídolo de nuestro trabajo, un ídolo de nuestro matrimonio, un ídolo de nuestra familia, un ídolo de nuestras actividades, cualesquiera que sean, incluso actividades cristianas. Y entonces empezamos a pensar que eso es lo que justifica la vida. Cuando tú y yo nos llamamos cristianos, es porque seguimos a Cristo. Todo lo demás está en un segundo plano, en un segundo nivel. Pero tú y yo tenemos la tendencia a colocarlo otra vez en el plano o en el nivel que no le corresponde a ninguna de esas actividades. Y hay veces que, cuando por ejemplo el trabajo empieza a escasear, en lugar de buscar a Dios y pedirle que nos enseñe y nos guíe sobre lo que está haciendo en nuestras vidas, lo tratamos de compensar con más horas de trabajo. Siendo, entre comillas, más responsables, cuando lo único que está sucediendo es que estamos desconfiando de que Dios bendiga nuestras vidas o nos dé lo que sea necesario. En una oportunidad, Jesús habló con sus discípulos sobre esto, porque claro, imagínate la mente de los discípulos. Oye, hemos dejado nuestro trabajo, hemos dejado nuestros negocios y ahora nos dedicamos todo el día, todos los días a seguir a Cristo. ¿Y ahora de qué vamos a vivir? ¿Qué va a pasar con nosotros? Bueno, era una pregunta muy legítima, muy correcta, pero Jesús lo contestó de una forma extraordinaria. Dijo, ¿han visto a los lirios del campo? No trabajan, no aran, no siembran, no nada. Y ni aun Salomón, les dijo, se viste con la gloria, con la magnificencia que tienen estos lirios en el campo. Y les continúa diciendo, si así Dios cuida de la hierba, de las que hoy es y mañana se echa a un lugar para quemarse o simplemente se echa a perder, ¿qué no hará con nosotros? Y es por eso que les dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que Dios quería enseñarle a Israel, y te quiere enseñar a ti, a que vivas dependiendo de Él, no dependiendo de ti, dependiendo de su bendición y no dependiendo de tu esfuerzo o de tu trabajo, aunque te esfuerces y trabajes, porque es la parte que a ti te corresponde. Como decía aquel rey de Israel, esa es la parte que tú y yo tenemos de las cosas que se hacen debajo del cielo. Nos tocó trabajar, esa es la parte que nos corresponde. Pero cuando tú pones tu confianza en lo que tú estás haciendo, entonces empiezas a sufrir por ello y por otro lado las bendiciones dejan de serlo en tu vida. ¿Cómo instituyó Dios el día de reposo? Les dijo en Génesis 2, y acabó Dios en el 7º día
la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Una pregunta, ¿tú crees que Dios estaba cansado después de la creación? Pues no. Literalmente dice que Dios dio una orden y se hizo el universo. ¿De acuerdo? No hubo un trabajo físico involucrado. No creas que Dios estaba cargando los planetas para colocarlos en su lugar. O sea, no fue de esa forma. ¿De acuerdo? Dios dio una orden y por la orden que Dios dio se creó todo el universo y así todas las demás cosas. Entonces no es que estuviera cansado el último día, no es que estuviera agotado con el esfuerzo creador, sino simplemente había terminado la obra que tenía que hacer. ¿Sabes? A mí esto me encanta. ¿Te has dado cuenta? Tú y yo podríamos trabajar las 24 horas del día. El trabajo no termina nunca, ¿verdad que sí? Y si se termina, pues lo inventas, ¿no? Hoy voy a aprovechar hoy que termine un poco antes para recoger esto y arreglar. O sea, podrías trabajar todo el día, todos los días. No hay límite, ¿cierto? No hay límite en cuanto a las gentes que tienes que ganar para Cristo. No hay límite en los mensajes que puedes dar. No hay límite. O sea, podrías ocupar las 24 horas de todos los días de tu vida. Pero ¿sabes qué nos enseña Dios? Tienes que hacer la obra que te encargué que hicieras. Y después descansa. Y después reposa. Y nos lo enseña de muchas formas. Nos dice en un pasaje extraordinario, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Nos dice, fíjense en el labrador, él limpia el terreno, quita las piedras, pone la semilla, hace lo que tiene que hacer y después espera que llueva. No puede hacer nada. Imagínate que se subiera al monte, a ver si llegan las nubes. O sea, no tiene sentido. No puede hacer nada sino esperar que la lluvia llegue a su tiempo. Y le dice, una vez que terminas de hacer tu trabajo, eso sí, sé responsable para hacerlo cuando lo debes hacer. Pero una vez que terminas, reposa, descansa, confía en que Dios bendecirá aquello que has hecho. De otra manera, créeme, no vas a terminar nunca. Y además vas a pensar que porque has trabajado 18 horas, estás mejor. Eres más responsable, eres más espiritual, eres más... No te engañes, no es así. Dios reposó el séptimo día porque había terminado su obra. Dios tiene una obra para ti. Y dice la Biblia, no te afanes por el día de mañana. No te afanes. Ni siquiera sabes cuánto va a durar este día. Así te dice. Ni siquiera eso. Ni siquiera sabes si vas a llegar al día de mañana. Pero si llegaras, no te afanes por ello. Cada día, dice la Escritura, tiene su propio afán. Cada día tiene su propio esfuerzo, su propio trabajo. Y mañana será un día diferente. ¿Sabes qué es increíble? Tal vez hoy todo te salió mal, pero mañana será un día nuevo. Y tienes otra vez la oportunidad de que las cosas sean de una manera diferente. Y nuevamente, Dios te dará lo necesario para que ese día te esfuerces, trabajes y puedas salir adelante y vivir. Solamente encárgate de hacer tu trabajo. No les dijo, vivan los 7 días sin hacer nada. No le dijo eso a Israel. No se confundan. Luego de repente dice, oye, qué rico, entonces no hago nada en la vida. No. Dios descansó el séptimo día porque había terminado su obra. Había concluido con la creación. ¿De acuerdo? Y después en el libro de Éxodo, utilizando esta referencia, instituyendo el día de reposo, dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Fíjate cómo le dice, la obra que te encargo, esa 6 días. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. No te preocupes. Dios te va a dar lo necesario para ese día. Y lo más importante, el día que puedes pasar con el Señor. A mí me ha impresionado. Una vez estaba platicando con alguien y lo invité a que viniera a los estudios, un creyente. Y entonces me dijo, ¿cuándo es el domingo? ¿Domingo a qué hora? A las 11. Domingo a las 11. No, es que estoy ocupado. Pero no trabajas de lunes a viernes. No, pero es que el domingo aprovecho y entonces veo unos reportes. A ver, ¿sabes qué rápido se puede terminar tu trabajo? En este instante. ¿Sabes qué rápido se puede terminar tu negocio? En este instante. ¿Sabes qué rápido se puede terminar tu ministerio? En este instante. Si no me lo crees, lee el libro de Job.
en cuestión de unas horas, su negocio, su fortuna, su familia, todo. Jesús, hablando con sus discípulos, les puso un ejemplo extraordinario de un hombre que estaba construyendo graneros más grandes, porque le había ido muy bien en su trabajo, en su negocio. Y entonces construía estos almacenes más grandes, ¿no? Y dice que le dijo a su alma: alma, come, regocíjate, disfruta de todo lo que tienes. Y decía Jesús, y Dios dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y continúa diciendo: así es el que hace para sí tesoros, y no es rico para con Dios. Tenemos que aprender de esto. Si tú y yo no aprendemos lo que significaba el día de reposo, entonces vamos a seguir permanentemente preocupados y trabajando 24/7, que es seguro nuestra tendencia. Fíjate bien cuáles sean las normas del día de reposo. No encenderás fuego en las casas. Hoy se hacía frío. No prepararás alimentos. Había que dejarlos preparados desde el día antes. No llevar cargas. No se podía trabajar, no se podía ni comprar ni vender, no se podía comerciar. No se podía viajar tampoco. Domingo no, el sábado no se podía hacer nada. ¿Cuál era el objetivo? Era un día consagrado para Dios. ¿Te has dado cuenta de lo poco que pensamos? Por favor, no me lo vayas a tomar a mal, pero ¿te has dado cuenta de lo poco que pensamos? No tenemos tiempo de pensar. Estamos tan ocupados con tantas actividades que ni siquiera pensamos en las cosas más importantes de la vida. Si hay algo que podría describir nuestro mundo actual, es el mundo de los distractores. Tenemos una barbaridad de distractores, todo nos distrae. Si no lo crees, es increíble cómo nos ponemos inquietos porque por una hora apagaste tu teléfono. ¿Sabes? Nunca ha dejado de impresionarme esto. Va a haber una predicación y alguien dice: oiga, miren, si pueden apagar sus teléfonos, bueno, al menos dejarlos en modo de vibrador. O sea, no podemos desconectarnos 45 minutos. No podemos. No porque no podamos, sino porque tu ansiedad no te lo permite. No por otra cosa. El mundo no va a caerse en los siguientes 45 minutos si tú no estás. O sea, entiendo que te sientes muy importante y todo, y me da mucho gusto, pero no se va a caer en los siguientes 45 minutos. Pero muchas veces nosotros pensamos que no podemos desconectarnos, que no podemos dejar de hacer o de decir o de ir. Y Dios le decía al pueblo de Israel: no solamente puedes, lo vas a hacer. Lo vas a hacer. Y de esa manera te vas a dedicar a pensar, a orar, a buscarme a mí, le decía Dios al pueblo de Israel. ¿Te has dado cuenta cuántas veces te cuesta tiempo de sacar para orar? Hijo, no he orado, a ver si ahora al rato. Bueno, en un par de horas, pero a ver. Es lo más importante. Es la clave de tu éxito, de tu vida. Y sin embargo, a veces no tienes tiempo. Hijo, a ver de dónde saco unos minutos para ponerme a leer, porque es que estoy ocupado. ¿Estás ocupado? Te voy a pedir que hagas algo el día de hoy por mí. Por favor, préstame 10 minutos de tu vida. Y cuando llegues a tu casa, haz una pequeña lista de tus actividades de los últimos 3 días. Y luego vuélveme a decir que no tienes tiempo. Es un problema de falta de jerarquía. No le damos la importancia a lo más importante en la vida. Y es por eso que hoy a ti y a mí se nos haría casi imposible pensar en dedicar un día al Señor. ¿Cómo? ¿Todo el domingo? El otro día estaba platicando con mi esposa y me llamó la atención, estábamos comentando, y el estudio había durado un poco más de lo normal. Me dijo: oye, como que la gente ya estaba inquieta, ya se querían ir. Dije: wow, pues sí es cierto, ¿no? O sea, duró 15 minutos más de lo que duraban las reuniones normales. Lo que te quiero decir es, así andamos. El estudio hasta tal hora y hay que salir corriendo, ¿no? Y después llegamos a tal lado y hay que salir corriendo. Y hay que correr, y hay que hacer, y hay que correr, y hay que ver, y hay que ver 30 mensajes, ¿no? El mundo de los distractores nos tiene atrapados. Y esto está haciendo que tu relación con Dios no sea como debería ser. El WhatsApp, YouTube, nos está volviendo locos.
Porque lo único que hacen todas estas cosas es paliar un poquito tu ansiedad. Tienes que tener una victoria sobre tu ansiedad y esa no te la va a dar tu teléfono. No te la va a dar Facebook. No te la va a dar ninguna otra cosa. Solamente Dios puede darte una victoria total sobre tu ansiedad, sobre tu preocupación. Aprende, por favor, a dedicar tiempo al Señor, sabiendo que Él es el que cuida de tu vida. Él es el que tiene todo el cuidado por tu vida. Hace unos años, por causa de mi trabajo en ese momento, tenemos una cena al aire libre en un lugar muy lindo y la verdad es que las nubes estaban encima. Entonces, pues la verdad que la opción más lógica, me dijeron, oye, la opción más lógica es metamos todas las mesas corriendo, pero corriendo, ¿no? Para que nos dé tiempo y que nadie se moje. Recuerdo les dije que les iba a avisar en unos minutos. Yo estaba muy preocupado. Fui al lugar donde teníamos todas las mesas y ahí me puse a orar. Señor, tú sabes lo que esto representa. Es parte de mi trabajo, es parte de mi responsabilidad. Yo te quiero pedir por un milagro. Señor, por favor, detén las nubes por unas horas. Solo 2 horas. Eso te pido el día de hoy. Por favor, te lo pido. Y sabes, yo estaba muy tranquilo sabiendo que Dios iba a contestar esta oración. Los del hotel cuando me vieron ahí orando me dijeron, este sí ya lo perdimos, ¿no? O sea, este sí está más loco que una cabra. Le dije, no metan las mesas, no nada. Dios va a guardar el clima. Imagínate todos, ok. No llovió. Terminamos la reunión. Cuando la gente estaba levantando, se soltó un aguacero como no te lo imaginas. Yo le pedí a Dios por un tiempo y Dios me dio el tiempo. Tú puedes detener la lluvia. Tú puedes detener el aire. Tú no puedes detener nada. Pero tienes un Dios que tiene poder sobre todas las cosas. ¿Sabes? Esto es lo que quiere que aprendamos con respecto al día de reposo. Por eso un día se acercó caminando sobre el agua. Nadie camina sobre el agua. Se acercó caminando sobre el agua para enseñar que Él puede hacer lo que tú y yo no podemos hacer. Y Pedro pudo caminar sobre el agua porque así Dios se lo ordenó. Si no, tampoco hubiera sido posible. Pero Dios tiene tu vida, tu negocio, tu trabajo, tus cosas en sus manos. Vamos a hablar de un segundo reposo. El reposo eterno de los santos. Tal vez, ¿alguno de ustedes ha celebrado alguna vez el día de reposo? Ok, ninguno, ¿verdad? Ninguno de ustedes ha celebrado el día de reposo. ¿No? ¿Ninguno es judío? No, entonces no. Ok. Les tengo una noticia. Lo quieran o no, lo van a celebrar. Se llama el reposo eterno de los santos. Es decir, de aquellos que han invitado a Cristo a su vida. Dice el libro de Hebreos, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Sabes qué es extraordinario? Algún día esta vida va a dar un paso a la eternidad. La tuya o la de todos si nos vamos juntos, pero dará un paso a la eternidad. Y en ese momento tus preocupaciones, tus inquietudes, tu ansiedad, tu Facebook, tu WhatsApp, todo se quedó aquí. Ya no va a haber nada. Dice la Escritura, ninguna lágrima, ninguna preocupación, ninguna tristeza, ninguna enfermedad, nada, absolutamente nada, se va a ir contigo. Y ese día no va a ser el día de reposo, va a ser la eternidad de reposo. Porque tú y yo reposaremos de nuestras obras, que ya fueron hechas, las que se hicieron y las que no se hicieron. Y a partir de ahí, reposarás una eternidad entera con Dios. Una vez una persona se acercó y me dijo, oye, hay una cosa que yo no entiendo. ¿En qué vamos a estar ocupados en la eternidad? Dije, creo que hay una cosa que no estás entendiendo. Vamos a estar con Dios en la eternidad. O sea, no nos va a faltar qué hacer, ¿entienden? ¿No? Pero esta persona como que decía, bueno, y ahí ya voy poniendo mi solicitud de empleo en el cielo. O sea, ¿qué voy haciendo, verdad? Porque algo tendremos que hacer. Le dije, mira, no te preocupes, Dios nos dará cosas que hacer. Pero solo con estar con Él, nuestro tiempo simplemente no sería suficiente por toda la eternidad para disfrutar de Él, para conocerlo más. Bueno, ese es el reposo que tú y yo vamos a vivir. Y si en esta vida viviste estresado todos los días y con una ansiedad espantosa y al borde de la depresión y como el chico este que se quería tirar, si viviste así,
pero tú recibiste a Cristo en tu corazón, el día que abras los ojos en la eternidad, se acabó todo eso. Y finalmente vivirás en el reposo eterno que Dios ha preparado para ti. ¿No te parece extraordinario? Por eso les decía Pablo a los creyentes, finalmente hagan ustedes lo que hagan, les está esperando un reposo. Y en la eternidad van a reposar de todas sus obras como Dios descansó de las suyas. Ya no vas a poder hacer más. No vas a poder hacer un negocio más, no vas a poder estudiar más, no vas a poder ir a hablarle al vecino, ya no vas a poder hacer más. Sino solamente reposarás eternamente al lado de Dios. ¿Qué caracteriza este reposo eterno para nosotros? Lo primero, el cese de los medios de gracia. Ya no puedes orar por tu vecino. Ya no es necesario. Y estarás delante de Dios toda la eternidad. Ya no necesitarás la Biblia. Tú y yo no vamos a estar cargando una Biblia en el cielo. Vamos a estar con el autor de la Biblia en sí misma, hablando todos los días. Ya no necesitaremos una Biblia para llevar en la mano. Entonces van a cesar esos medios de gracia. ¿Qué otra cosa va a suceder? Bueno, vamos a vivir en el estado más perfecto de un cristiano. Es decir, en una relación sin ningún obstáculo para con Dios. ¿No te parece extraordinario? Bueno, no más cargas, no más dolor, no más lágrimas, no más preocupaciones, no nada de lo que hoy te distrae de tu relación con Dios. Por otro lado, una liberación completa de todos tus males. Ayer hablaba con mi esposa porque últimamente he tenido 2 o 3 achaques de salud. No sé si tiene que ver con la edad o con el trabajo o con la edad del trabajo y que tengo que adelgazar no sé con cuántas cosas. Pero bueno, lo que sí sé es que todo eso al final va a dejar de suceder. No más achaques. Aquellos que viven preocupados porque se les cae el cabello, pues ya no. Aquellos que viven preocupados por su malestar de la columna, ya no. Ya no va a haber más. Nada que te produzca dolor, ni preocupación, ningún mal. Porque además, tu cuerpo, tu alma, van a ser perfectos. ¿No te parece extraordinario? Siempre vivimos preocupados porque soy bajito, soy alto, soy gordo, soy flaco, ya sabes, ¿no? Siempre estamos preocupados, me duele la espalda, me duele, ya sabes, y la muñeca. Bueno, perfección. Ya no más. No más sufrimiento de ningún tipo. ¿No te parece extraordinario? Tú sabes, yo tengo una mala costumbre. Te la voy a contar, no importa. Aunque vaya de corbata, cuando yo entro a mi casa, lo primero que hago no es quitarme la corbata, es quitarme los zapatos, ¿no? Los zapatos me molestan un poquito. O sea, si un día me ven entrar descalzo, ya saben, pero bueno. ¿No? ¿Sabes qué me impresiona pensar? Dios ya no va a tener nada que me moleste. Nada que me estorbe. En lugar de llegar y decir, ya, me quité los zapatos, ya estoy cómodo en mi casa, voy a vivir cómodo toda mi vida. Qué cosa tan extraordinaria, ¿verdad? Gozo permanente y eterno con nuestro Señor Jesucristo para siempre. Esta es la forma en la que tú y yo vamos a vivir, con un gozo extraordinario. Déjame leerte unos versículos que te van a alentar mucho el día de hoy. Dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿Sabes por qué ya no va a existir más el mar? Porque divide a las naciones. Te vas a decir, oye, pero a mí me encanta la playa. No, no te preocupes. Habrá algo que sustituya esa playa preciosa, pero ya no va a haber un mar que divide a las naciones. Dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Por qué dice el tabernáculo de Dios con los hombres? ¿Te acuerdas lo que era el tabernáculo? Aquel espacio que Dios le pidió al pueblo de Israel que construyera para que después de ofrecer sacrificios los sacerdotes pudieran entrar y pudieran tener compañerismo con Dios. ¿Verdad que sí? Ok, y dice, esta ciudad es el tabernáculo de Dios con los hombres. Este es el lugar donde van a gozar de la presencia de Dios permanentemente, como sucedía en el lugar santísimo. Dice, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Imagínate tener a Dios con nosotros. ¿Sabes qué quiere decir la palabra Emmanuel? Dios con nosotros. Cuando Dios hablaba a los profetas de la venida de Cristo, ¿no?
llamaba a Jesús, ¿no? Emmanuel. Decía, va a ser el tiempo en el que Dios va a estar entre ustedes. ¿Qué tiempo? Un tiempo extraordinario, donde los discípulos podían todos los días sentarse a desayunar, a comer, a cenar con Jesús, preguntarle tantas cosas, sus dudas. ¿Cuántas veces llegaban y, oye Jesús, ¿y esto qué hacemos con esto? ¿No? Oye Jesús, ¿y qué hacemos con esto otro? Oye Jesús, hay un problema allá atrás, ¿qué se hace? ¿Verdad? Oye, imagínate qué cosa extraordinaria, eso es lo que tú y yo vamos a vivir eternamente con Él. Eternamente. Y continúa diciendo este pasaje de Apocalipsis, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá ¿qué? Muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Te acuerdas del reposo? Terminó la obra que te dieron por hacer. Se acabó. Y si no terminaste, se acabó. ¿Verdad? Cuando los judíos llegaban el viernes en la noche o el viernes en la tarde, híjole, no me ha dado tiempo, no he terminado. Sí, pero empezó el día de reposo, se acabó. No importa si tú terminaste o no, se acabó. ¿Ok? Y se acabó todo lo que conlleva toda esta actividad humana. Nuestra actividad humana está contaminada permanentemente con el pecado y está contaminada permanentemente con la consecuencia del pecado, que es la muerte. Esa es la realidad. ¿Sabes? El martes estuve en un velorio en la tarde. ¿Y sabes qué me impresionaba? Había fallecido un creyente, su familia pues estaba por supuesto triste, dolida, pero con el gozo de saber que estaba con el Señor. Pero mientras yo escuchaba todo aquello y veía toda la gente, obviamente había lágrimas, lógico. ¿Sabes qué pensaba? Ya no habrá más muerte. No más velorios. No más sufrimiento. No más lágrimas. No más llanto. No más clamor. No más dolor. Porque todas estas primeras cosas que tú y yo estamos viviendo se acabaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. A esto Dios lo llama el reposo eterno de sus santos. En ese vamos a vivir. Aunque estés muy ocupado hoy, vas a vivir. Y tú no vas a determinar cuando esto sucede. Dios tiene determinado el día en el que te va a llevar. Y simplemente empezarás a disfrutar de su reposo eterno. ¿Sabes? El día de reposo solamente es una imagen, un ejemplo del reposo eterno. No es otra cosa. Ahora vamos a hablar del tercer reposo. Vamos a hablar del reposo de la fe. ¿Les parece bien? ¿De qué se trata el reposo de la fe? Se trata de que tú y yo descansemos total y completamente de nuestras obras, de nuestra vida, dejándola toda en las manos y en el cuidado de nuestro Dios. Yo sé que esto te cuesta mucho trabajo a ti, mucho trabajo. Por eso Dios nos habla del reposo eterno. Por eso Dios nos habla del día de reposo como una imagen de ese reposo eterno. Y te dice, tienes que aprender a vivir en el día de reposo. Que el día de reposo no sea la imagen solamente de un día a la semana, sino que tú vivas descansando de esta manera todos los días de tu vida. Por lo tanto, descansa de tus obras, reposa de tus obras. Dios ya tiene el resultado. Reposa en sus promesas a través de su palabra. Y esto nos cuesta mucho trabajo. Yo me incluyo. Me cuesta mucho trabajo a veces no hacer lo que Dios me dice que ya no haga. Oye, no depende de ti. Esas son las palabras que escuchamos muchas veces. No depende de ti. Depende de Dios. ¿Sabes qué es lo que sucede? Los cristianos, hoy vivimos en la época de los clichés. Nos sabemos unas cuantas frases y las repetimos constantemente cuando no sabemos qué decir. Pero esto no quiere decir que lo creamos, o no quiere decir que vivamos de esta manera. Dios nos está invitando a que de verdad vivamos en su reposo. Ya sé, cada vez que hay una prueba, un problema, le dices, ay, descansa en el Señor. La pregunta es, ¿y tú lo estás haciendo? Bueno, no, pero yo, sí doy el consejo, ¿verdad? Aunque yo no lo haga, ¿no?
A ver, olvídense de los clichés, olvídense de las frases hechas y de verdad dedíquense a vivir en esta enseñanza, a vivir en su reposo. Te voy a decir una cosa. ¿Tú sabes que tus obras ya están terminadas? No, me dice, no, eso no, ¿qué te pasa? No, tengo muchas cosas que hacer. Tus obras ya están terminadas. Así es la Biblia. Dice la Escritura, por más que te esfuerces, no va a salir un cabello más en tu cabeza. Hasta la hoja de árbol que cae está definida, determinada y dispuesta por Dios para ello. Así es que tus obras ya están determinadas. Eso no quiere decir que no tengas que hacer las cosas. Quiere decir que vivas descansando en que Dios ya tiene resuelto tu problema, ya tiene resuelta la situación, ya tiene hecho aquello que no sabes cómo hacer, ya lo tiene. Y si no, no era una obra para ti. Tenemos que aprender a descansar de esta manera en sus promesas y en su palabra. Tenemos que ceder nuestra voluntad para que Dios haga su voluntad. Aquí tenemos un problema muy importante y es que siempre estamos luchando entre su voluntad y la nuestra. Siempre estamos definiendo si hacemos lo que Dios quiere o hacemos lo que nosotros queremos. Y nos debatimos muchas veces entre estas dos posiciones. Y pensamos que ser muy activos o hacer las cosas que Dios dice que bendice son su voluntad. No, Dios dice que esto está bien, así es que eso lo puedo hacer. No. Esto no quiere decir que sea su voluntad o que no lo sea. Preocúpate por vivir en su voluntad. Viviendo en su voluntad, todo lo que hagas va a ser una bendición. Pero preocúpate por vivir en ese lugar de bendición. ¿Sabes? Me impresiona mucho cómo Dios usa una y otra vez determinados ejemplos para enseñarnos esto. ¿Te acuerdas de un hombre llamado Abraham? Él vivía en una ciudad que sería el Nueva York de su época, digamos, ¿no? Es una ciudad muy importante de su época, Ur de los Caldeos. Era una ciudad que era, en cierto sentido, la cuna de la civilización moderna. Y Dios le dijo a Abraham, sal de Ur. O sea, yo te digo, oye, ¿te puedes salir de aquí? Te vas a decir, ¿dónde quieres que vaya? La respuesta de parte de Dios fue, donde yo te diga. No te voy a dar un plano, no te voy a dar un mapa. ¿Sabes? Eso es lo mismo que pasa contigo y conmigo en la vida. Nos encantaría tener el plano, ¿no? Así el Waze de nuestra vida, ¿no? Que nos vaya diciendo, no, pues mira, o sea, vas a ir a tal lado y va a pasar esto. Pero no es así. No sucede de esa manera. Lo único que Dios nos dice es, sal a donde yo te diga. Vive como yo te vaya diciendo. Haz lo que yo te vaya diciendo. No te voy a dar 2 pasos a la vez, solamente uno, el siguiente, para que de esa manera vivas siempre dependiendo de quien te tiene que guiar y de quien te puede bendecir. Esa es la realidad. Y Abraham salió entonces, Abraham era un hombre acaudalado, le iba muy bien, dejó las comodidades de una ciudad para irse a un lugar en medio de la nada. Y Dios de repente le dijo, aquí Abraham, quédate aquí. O sea, Abraham seguramente volteó y dijo, ¿y aquí? ¿Cómo por qué? O sea, ¿no? Dios le dijo, porque este es el lugar que yo le voy a dar a tu descendencia. Este va a ser tu territorio. No el tuyo, pero va a ser el de tus hijos, el de tus nietos. Van a vivir en este lugar y yo se lo voy a dar. Y Abraham, dice la Escritura, vivió en tiendas toda su vida, simplemente dependiendo de la dirección de Dios. Muchas veces Dios te va a decir, sal, empieza a vivir de esta manera, empieza a hacer todas estas cosas. Oye Dios, yo te diré. Yo te diré dónde quedarte, dónde asentarte, dónde trabajar, con quién casarte, qué hacer. Yo te lo iré diciendo. No te preocupes por las cosas que vienen en el futuro. Preocúpate por estar dentro de su voluntad. La Biblia dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Así es que no importa dónde estés, en medio de un páramo, como estaba Abraham, o en la ciudad más moderna del mundo, o en la soltería permanente, o casado, o en un trabajo, o en un negocio, o haciendo esto, o haciendo el otro, o de misionero en el Amazonas. No importa. Lo único importante es que estés en el lugar de bendición.
en el lugar donde Dios te quiere. Hace muchos años tuve la oportunidad de conocer a un hombre extraordinario. Este hombre había salido por primera vez de misionero a los 19 años y su primera asignación fue el Amazonas. En ese momento no era el lugar, hoy es hasta turístico el Amazonas, pero en ese tiempo no era así. Y este hombre contaba algunas experiencias extraordinarias. Hablaba de cómo él leía su Biblia a la luz de la luna, ¿no? Decía, nunca había visto una luna tan grande ni tan luminosa, entonces yo podía leer a la luz de la luna mi Biblia, ¿no? Este hombre estuvo en lugares que a ti y a mí seguramente nos asustarían un poco. Y después de recorrer todos estos lugares, él decía, he aprendido que el lugar más seguro del mundo es donde Dios me quiere. Ese es el lugar. La sala de mi casa es un lugar peligroso fuera de la voluntad de Dios, decía él. Pero no importa el lugar peligroso del mundo donde me quiera, ese será el lugar más seguro porque estará en sus manos, en su voluntad. Haz a un lado tu lógica humana, haz a un lado tus posibilidades, lo que tú piensas, y confía solamente en lo que Dios quiere hacer en tu vida, dónde te quiere llevar. Lógicamente hablando, tú y yo deberíamos estar pensando en irnos a Groenlandia, porque, ¿no? Si sabes que México es una de las 5 ciudades más peligrosas del mundo. ¿Sí? Entonces, bueno, pues tú y yo deberíamos estar preparando las maletas, ¿cierto? Pero no. Este es el lugar donde Dios te puso. Este es el lugar donde Dios te puede usar. Y este es el lugar donde Dios te va a cuidar. ¿Estamos de acuerdo? Además, sí sabes que cuando lleguemos al cielo van a saber que somos nosotros. ¿Sí sabías eso? ¿No lo sabías? Sí, porque todo el mundo va a llegar con vestiduras blancas y nosotros grises por la contaminación, pero bueno, ese es otro tema. No, la realidad es que tú estás seguro y estás bien en el lugar de bendición, en el lugar donde Dios te pone, no en el lugar que tú consideres mejor. Dios compara su reposo con vivir nosotros en el reposo. Dice Hebreos, porque el que ha entrado en su reposo, ¿qué dice? Ha descansado de sus obras como Dios de las suyas. Tú y yo podemos vivir tranquilos sabiendo que honestamente estamos viviendo en su voluntad, descansando en lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Esto te mantendrá siempre activo, pero siempre descansado y tranquilo. Una pregunta, ¿qué nos separa de nuestro reposo eterno? El tiempo que Dios tenga en su voluntad. ¿Cuándo nos vamos a ir? No depende de tu edad, no depende de tu salud, no depende de tu actividad. Depende solamente del día en el que Dios haya hecho una cita contigo para la eternidad. Yo veo a mucha gente que dice, no, yo voy a vivir más tiempo porque yo me alimento con granos, soy vegano. O sea que bueno, seguramente tendrás una mejor calidad de vida. Pero no te vas a ir antes ni después porque seas vegano, ni porque hagas ejercicio, no. Te vas a ir el día que Dios determinó, que tuvieras un encuentro personal con Él. Nada más. No te engañes. Ese día tú darás ese paso a la eternidad y finalmente vivirás en su reposo eterno. ¿Cómo va a ser esa cita? Uy. Dice la Escritura, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Sabes qué es increíble? Tú estás aquí preocupado por tu vida y Dios está esperando ese día como el mejor día de tu vida. Dice, qué increíble, ese día voy a tener finalmente un encuentro personal con mi hijo. Finalmente lo voy a ver de regreso. Qué bueno que está ocupado en mis cosas ahora mismo. Qué bueno que está haciendo lo que tiene que hacer. Qué bueno que está terminando las obras que de hecho fueron terminadas. Pero finalmente va a llegar un día glorioso, maravilloso, en el que voy a tener un encuentro personal con el Señor. ¿No te parece extraordinario? ¿Sabes? Hoy en día tú y yo lloramos cuando algún familiar se nos va. Es normal. Lo extrañamos. Nos gustaría seguir viéndolo. Nos gustaría que todos los que estamos aquí, todas nuestras familias del brazo, nos fuéramos juntos en el arrebatamiento. Pero no necesariamente así va a ser. Dios tiene su voluntad para cada uno de nosotros. Pero ¿sabes qué es lo extraordinario? Cómo Dios te cambia completamente la óptica cuando tú te das cuenta de lo que está pasando en el cielo. Señor, yo estoy despidiendo a alguien que ya se fue. Y tú en el cielo estás disfrutando de él para siempre. Extraordinario, glorioso,
estimado, es el día en el que tú y yo los vemos partir para pasar un tiempo eterno con el Señor. Qué diferente, ¿verdad? Qué diferente. Hace unos años recuerdo que me invitaron a un velorio. Me pidieron que diera un mensaje en ese velorio. Yo tengo un grupo de adultos mayores, entonces lógicamente voy más a velorios que a bodas. ¿No? La gente de más de 70 años se casa menos, esa es la verdad, ¿no? Que los chicos de 20, esa es la realidad. Lo cual es maravilloso porque es una forma de ponerlos a las manos del Señor, pero lo que te quiero decir es que fui a ese velorio y me llamó mucho la atención porque cuando entré, la gente estaba muy contenta. La verdad que normalmente cuando vas a un velorio hay gente muy triste y hay gente muy indiferente, ¿no? Gente muy triste y gente afuera hablando de negocios o de cualquier otra cosa, ¿verdad? Esa es la verdad, así es. Ese día era muy distinto, todo el mundo estaba muy sonriente, muy contento y alguien estaba cantando. Yo entré y dije, wow, esto no parece un velorio, ¿cierto? Y me invitaron a que diera un mensaje ahí y dije, oye, qué padre oportunidad, ¿verdad? Lo que pasa es que esta señora había partido con el Señor y su familia estaba muy convencida de ello. Entonces decían, no es un día triste. Hoy no vamos a llorar, tal vez mañana, cuando nos acordemos de ella, pero hoy no. Hoy es un día de celebrar. Entonces, esta es una celebración. ¿Sabes? Me impresionó mucho. ¿Sabes? Mucha gente estaba muy sorprendida por lo que estaba viendo. Y cuando escucharon el mensaje empezaron a entender por qué había esta confianza de parte de su familia. Su familia decía, mira, yo no sé. Nos da tristeza, por supuesto, pero está con el Señor. ¿Qué más gozo que ese? Y ¿sabes qué? Era una situación totalmente fuera de lo común. De verdad, se veía alegre el lugar. Muy alegre, ¿no? Tú y yo tenemos que entender lo que significa el día de la partida desde el punto de vista de un creyente. Claro, entiendo hay situaciones distintas. A veces pues, extrañas mucho a la persona porque a veces hay un proyecto de vida truncado, a veces hay situaciones que uno se le escapan de las manos y esto te afecta mucho emocionalmente. Pero siempre, por favor, cuando vean esto, cuando sea alguien cercano con ustedes, en lugar de ver aquella caja, vean el trono de Dios y aquella persona a su lado. Qué momento. Qué extraordinario. No más dolor, no más llanto, solo una relación personal con Dios, todo su tiempo, toda su vida. Así es, un encuentro con nuestro Señor, el momento en el que se manifiesta nuestra salvación y nuestra eternidad. ¿Sabes? En ese momento vamos a pasar de promesa a convicción a realidad. Promesa la que Dios nos da, convicción por la que vivimos realidad cuando experimentemos todo esto. Es el momento en el que se cumple el objetivo para el que fuimos creados. Tú y yo no fuimos creados para vivir en este mundo y de esta manera. Dios está aprovechando nuestra vida aquí para que le sirvamos, pero no fuimos creados para eso. El hombre fue creado para vivir en una permanente y eterna comunión con Dios. Entonces ahí es donde se va a cumplir el objetivo que Dios tenía para nuestra vida. Es el momento en el que dejamos todo atrás, de una vez todo atrás. ¿Cuándo va a suceder? Les tengo una sorpresa, no lo sé. No tengo ni idea. Yo no sé cuándo me voy a ir, no sé cuándo se van a ir ustedes, no lo sé. Solo sé que va a ser en el momento correcto. Por otro lado, no tiene que ver, como comentamos, con nuestra salud o nuestra edad o lo que sea. Dios tiene marcado ese día y la forma es lo de menos. ¿Sabes qué me ha llamado la atención cuando voy a los velorios? Escuchar siempre las mismas frases. Oye, ¿qué le pasó? No, pues que se cayó por las escaleras. No, yo por eso siempre uso el elevador. O sea, que no te vas a morir. Siempre, fíjate, déjame que te explique una cosa. Cuando Jesús llegó con las hermanas de Lázaro, ¿sabes qué le dijeron? Si hubiera estado aquí no hubiera muerto, ¿no? Si hubiera visto al médico antes, si se hubiera cuidado más, si no hubiera hecho berrinches, si hubiera comido cereal. O sea, ¿sí me entiendes? Siempre estamos pensando cómo poder brincar esto. No va a pasar. O sea, nos vamos a ir. Gracias a Dios nos vamos a ir para pasar la eternidad con el Señor. Y tú y yo tenemos que vivir con esa óptica. Entiendo que socialmente hablando es de mala educación hablar de la muerte, ¿no? O sea, una reunión familiar cuando todo el mundo sale y dice, oye, fíjate que les quería platicar de la muerte. Este chico, ¿quién lo invitó? ¿No? Pero quiero decirte una cosa. Tú y yo tenemos que entender que es una realidad y es lo que le da sentido a nuestra vida. Porque el día de la muerte
pasamos a la eternidad. Y ese es el diseño de Dios. Ese es el diseño de Dios. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Si te preocupa el momento de la partida, no te preocupes. Alguien va a estar contigo, el Señor Jesucristo. Dice después, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Esto es un instante. Y en ese instante, Dios dice que va a estar contigo. Qué tranquilidad, ¿cierto? Que hay gente que le preocupa, oye, ¿qué tal que me caigo por el vacío, verdad? Hasta que llego y me muero, y, o sea, ¿qué va a pasar durante ese tiempo y esos instantes? Y no te preocupes de nada. Dios estará contigo. Esta mañana estaba pensando en un hombre. ¿Te acuerdas de Esteban? Este hombre que fue sacrificado en Jerusalén. Y yo pensaba, qué difícil que te maten apedreado, ¿no? O sea, no sé, ¿no? Tú sabes que al principio en Israel apedreaban dejando caer una piedra sobre la persona. Entonces era algo más rápido. Pero después empezaron a apedrear literalmente. Y entonces esto era, pues imagínate nada más hasta que mataron a una persona a pedradas, ¿no? Pues esto era una muerte terrible, ¿cierto? Esteban murió de esa manera. Y tú dirías, oye, pero ¿cómo? Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Hoy dice la Escritura que mientras él era apedreado, pudo ver el cielo. Pudo ver el trono de Dios. ¿Tú crees que las piedras ya eran importantes? Solo te quiero decir, yo no sé cómo va a partir. No sé si sea un resbalón en la escalera o si vayas a tener una gripa mal curada. O sea, no tengo ni la menor idea. Pero sí sé dos cosas. Jesús estará contigo durante ese momento y cuando cierres tus ojos los abrirás en la eternidad. De eso estoy seguro. Y allí todo cobrará sentido. Tenemos que aprender a vivir así. Si tú y yo no aprendemos a vivir así, vamos a desperdiciar la vida. Esa es la realidad. Preparados para ese día, sabiendo que fuimos rescatados por el Señor Jesucristo y con la perspectiva de la eternidad, que nos va a dar la visión correcta sobre esta vida. El otro día estaba escuchando una entrevista con uno de los 3 hombres más ricos del mundo. Este hombre, si el día de hoy él se pusiera a quemar billetes, no le alcanzaría la vida para quemarlos todos. O sea, no hay forma humana de gastarse lo que él tiene. Ni él, ni sus hijos, ni sus nietos, ni sus bisnietos. No hay forma de gastarse, ¿no? 100,000, 120,000 millones de dólares. No hay forma de gastarlos. No hay forma. O sea, ¿cuánto crees que cuesta el barco más grande del mundo? ¿100 millones? 120,000 millones. O sea, no hay forma de gastarlo. ¿Sabes qué impresionó? Este hombre está empezando a regalar dinero para proyectos sociales. ¿Sabes qué decía? Pues es que, de todos modos, me da igual. O sea, no cambia mi situación, no cambia mi vida, y sí cambia la vida de los demás. ¿Qué tal? Y este hombre es incrédulo. Y no tiene una perspectiva de la eternidad. Yo pensaba, ¿cuántos creyentes vivimos con menos perspectiva de la eternidad de la que tiene este caballero? Porque siempre vivimos preocupados por lo que nos falta, por lo que nos sobra, por lo que tenemos que hacer, por lo que no tenemos que hacer, en lugar de darnos cuenta que Dios quiere hacernos vivir en su reposo, para que finalmente algún día experimentemos el reposo eterno que tiene para nosotros. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Wow. Tenemos que aprender a vivir en su reposo. ¿Sabes qué dice en el libro de Hebreos con respecto al pueblo de Israel? Nunca aprendieron a vivir en su reposo. Nunca aprendieron. Y siguieron permanentemente sufriendo y sufriendo porque nunca aprendieron a vivir en su reposo. Y dice la Escritura y nos deja este pasaje en Hebreos para que tú y yo aprendamos y nos advierte para que tú y yo no caigamos en el error de nunca entender cómo vivir en su reposo.
¿Preguntas, dudas? ¿No? Permíteme un segundito, vamos a orar para terminar, para que terminen con el video y entonces platicamos más. Señor, queremos darte muchas gracias por este día. Gracias, Señor, por esta promesa increíble de este reposo que tú nos dejas, Señor, en el que podemos vivir observando el reposo eterno que tienes para nosotros y permitiéndonos así, Señor, disfrutar de este reposo durante nuestra vida. Tú sabes, Señor, cuántas vicisitudes, cuántos problemas, cuántas preocupaciones tenemos en la vida, pero hoy queremos pedirte que nos enseñes a vivir en este reposo. Te lo pedimos, Señor, de una forma muy especial, en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén.